Mucha gente piensa que el dios Ra del antiguo Egipto descendió de las estrellas y aterrizó en Egipto antes de continuar para fundar una civilización poderosa. La representación de hipotéticamente 3000 años de antigüedad sugiere que un ovni con luces brillantes aterrizó en la Esfinge. Un autor de Sudáfrica llamado Werner Herschel ha dado una nueva hipótesis que podría explicar el dios estrella. Su investigación se ha basado en una viñeta de hace unos 3000 años de antigüedad tomada del papiro funerario Jebkonsubwehank que se lleva a cabo en el Museo del Cairo. Él cree que los registros muestran que el barco de Ra no se parece al barco tradicional. En cambio, menciona que es un disco que puede volar y de allí sale una luz brillante. Como muchos de los autores controvertidos, él piensa que es un ovni. Herschel sugirió que el papiro no solo muestra a un ovni, sino que también muestra la constelación más cercana a la estrella de Ra junto con otros símbolos que han sido olvidados. Él dice que el disco parece que aterrizó en la Esfinge en Egipto. Dijo también que es un disco que tiene una cúpula que irradia luz de color brillante y está, como vemos, en 3 patas, como si fuera un trípode. Mencionó también que no hay duda de que la Esfinge tiene una espalda plana, así que cualquier artefacto o nave podría aterrizar tranquilamente en ese lugar. Herschel mencionó que hay una tumba que muestra a la Esfinge con la cabeza de un león, y esto es algo que los historiadores, junto con los arqueólogos, parecen haber pasado por alto. Señaló que hay restos de lo que parece ser una puerta arqueada, y se ha rellenado con muchos miles de años de reapariciones que se están realizando y se puede ver tranquilamente en la parte posterior de la cabeza de la Esfinge. El verdadero significado del papiro ha sido objeto de muchos debates acalorados a lo largo de los años, y hoy sigue siendo un misterio. Herschel dijo que casi todas las civilizaciones antiguas tenían una obsesión con los dioses de las estrellas y sus comienzos. Continuó diciendo que muchas de las civilizaciones antiguas continuaron construyendo enormes monumentos que marcaban las posiciones de las estrellas en el suelo, y que prácticamente todos tenían la misma X para marcar el lugar como el último monumento en un patrón de estrellas específico. Como si todo esto fuera poco y se saliera de lo convencional, hay muchas informaciones que sugieren que la civilización egipcia podría ser no cientos, sino miles de años más antigua de lo que se pensaba. La civilización de los antiguos egipcios puede tener una edad completamente nueva que podría redefinir lo que se ha escrito durante mucho tiempo en la historia. Ahora se cree que las grandes pirámides de la meseta de Giza pueden de hecho tener más de 7000 años de antigüedad. La pregunta es, ¿por qué esto sale repentinamente a la luz? La respuesta viene en forma de huevo de avestruz. Este huevo aparentemente cuestiona la verdadera edad de las pirámides de Giza datada por la arqueología convencional. Cierta evidencia aparentemente está creando dudas en la mente de muchos con respecto al verdadero orden cronológico de los faraones egipcios. La lista del rey de Turín ha creado muchas preguntas del lado de la ciencia que no está dispuesto a aceptar o que no está dispuesto a ser aceptado. Ha habido intentos de reconstruir este viejo documento, sin embargo, el 50% del papiro ha desaparecido. El papiro está dividido aparentemente en 160 fragmentos. Se cree que este papiro de la Eriática egipcia data del reinado del faraón Ramsés II, y se muestra ahora una contradicción con respecto a las fechas y cronologías establecidas en todo el mundo egipcio. La investigación ahora está empezando a mostrar que Egipto es mucho más antiguo. La lista del rey de Turín fue descubierta en 1822 por Bernardino Drovetti en Tabas, la antigua capital de Egipto. La lista del rey de Turín fue traducida por Jean-François Champollion. Sin embargo, en su mayor parte ha sido ignorado por la mayoría por alguna razón. La lista cuenta con una historia en la que Egipto estaba dirigido por semidioses o individuos que eran mitad dioses y mitad hombres. También explica que el primer gobierno fue hace unos 11.000 años y no hace 5.000 años, como afirma la arqueología tradicional. Fue esencialmente ejecutado por semidioses como Ra.
Esto es solo un poco de la evidencia que indica que la historia actual es incorrecta. Se ha revelado que el huevo de avestruz colocado en el Museo de Nubia es mucho más antiguo de lo que actualmente se cree. El huevo tiene varios grabados diferentes. En otro lado tiene plantas y avestruces, mientras que en la otra parte se dice que tiene las pirámides de Giza. Se cree que la edad del huevo es de 7000 años, lo que contradice a la arqueología tradicional que indica que las pirámides tenían al menos 4500 años de antigüedad. Mencionando naves voladoras y visitantes de otros mundos, sin embargo, a pesar de lo que muchos puedan creer, este origen alternativo de la humanidad se encuentra muy arraigado en la antigua cultura de la India. En sus textos se encuentran muchos secretos ocultos sobre el comienzo de nuestros días, sobre el comienzo de la humanidad y sobre orígenes distintos a los que conocemos hoy en día. Verán, cuando hablamos de la cultura india, hablamos sobre una de las historias más extensas y ricas de información sobre el planeta. De hecho, es aquí donde se encuentran los Vedas. Estos textos han sido considerados por los expertos como una de las historias más extensas del planeta, unos escritos que datan de hace unos 6000 años, pero que, curiosamente, mencionan vehículos voladores llamados vimanas, que visitaron la región durante dicha época pasada. Escritos en sánscrito védico, estos manuscritos representan la parte más longeva de la escritura sánscrita y sobre los orígenes del hinduismo. Obviamente, los historiadores ortodoxos ignoran totalmente estos escritos, considerándolos como fábulas confusas, pues mencionan principios aeronáuticos muy actuales. Estos datos fascinantes, por cierto, se encuentran especialmente en el antiguo libro del Vaimanika Shastra, o la ciencia de la aeronáutica. Se hace mención a detalles únicos sobre vehículos que eran controlados por la mente gracias a una tecnología completamente desconocida. Verán, teóricos y algunos investigadores han considerado al Vaimanika Shastra como una especie de guía que explica a detalle los viajes a través del espacio. Para poder entender realmente lo escrito en este texto, es necesario acudir a uno de los más grandes expertos en textos sánscritos, el Dr. V. Raghavan, quien se ha encargado de escribir más de 120 libros y 1200 artículos relacionados con el tema. Además de todo esto, ha sido reconocido con el premio Sahitya Academy por el sánscrito en 1966. Raghavan aseguró que existían seres humanos que habitaban otros mundos, además de seres extraterrestres que visitaron a nuestros primeros ancestros hace miles de años atrás. A pesar de esta información, que es de hecho impactante, existe un motivo del por qué este texto antiguo fue tan revolucionario en su momento. Está compuesto por 3000 versos, distribuidos en 8 capítulos. Ahí se describen procesos mecánicos y aeronáuticos empleados en nuestros días, además de una tecnología mucho más avanzada. Se explica claramente qué son los dínamos, cómo usar la energía solar o qué es la absorción térmica. También se hace mención a unos metales desconocidos con el que fabricaban las naves, el somaka, el sondalika y el mortiwika. De manera sencilla, la combinación de los tres producían hasta 16 tipos de metales diferentes capaces de absorber el calor. Raghavan también explica que existe una gran cantidad de datos sobre la construcción de máquinas voladoras y armas fascinantes. Esta información se encuentra en las traducciones de los Vedas, las épicas hindúes y otros textos sánscritos muy antiguos. A pesar de la negación de la arqueología e historiadores que siguen el canon histórico tradicional, muchos otros autores y expertos están de acuerdo con Raghavan, y eso significa estar también de acuerdo con lo escrito en los Vedas y obviamente el Vaimanika Shastra. Además, otros textos antiguos hindúes, como el Mahabharata y el Ramayana, también hacen mención a todo tipo de tecnología desconocida y realmente sorprendente.
El hinduismo, sin embargo, no es la única cultura que, al menos, hace mención a máquinas voladoras que visitaron la Tierra hace miles de años. Algunos templos egipcios, con datación que van de 3000 años de antigüedad en adelante, muestran extraños jeroglíficos que la arqueología no ha podido resolver, o que no quiere resolver. En Abidos, por ejemplo, y sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero es importante recalcar, se pueden ver tallados similares a aviones y helicópteros modernos. Es cierto que también se pueden ver formas de insectos y una especie de barras verticales que son muy llamativas, pero los demás objetos son sin duda muy similares a máquinas contemporáneas, y no me vengan con que son animales. Aquí vemos claramente un helicóptero que está perfectamente plasmado, algo muy similar a un submarino también, y un avión típico un poco más abajo. También se han encontrado discos de piedra acanalados en cuevas ubicadas en la frontera chino-tibetana. Estos son conocidos como discos Dropa y hablan de una raza de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en naves espaciales hace unos 12.000 años atrás. La cultura Hopi, por otro lado, quienes han habitado las montañas del norte de Arizona durante más de 1000 años, cuentan leyendas sobre seres de Orión que llegaron a las montañas a través de escudos voladores. Estos escudos voladores muestran unas extrañas similitudes con naves salidas del mundo cinematográfico, además de que estos seres inmortalizados en las paredes y rocas son extremadamente diferentes a los nativos y, en definitiva, a cualquier ser humano que hayamos visto alguna vez. En América, estos escudos voladores también son mencionados por los Cashinas, otra tribu milenaria de los Estados Unidos y que casualmente también habitan parte de Arizona. Por otra parte, encontramos también los aviones precolombinos y pájaros de Otum, unas extrañísimas figuras pertenecientes a la cultura quimbaya, denominadas por expertos en aerodinámica como modelos a escala de aviones y aeroplanos. Dichos aeroplanos quimbaya fueron replicados a escala más grande y ¿saben qué pasó? Estos resultaron extremadamente aerodinámicos para volar, ya que fueron probadas una y otra vez por los científicos que las fabricaron. Y por favor no olvidemos el grabado en la lápida del gran rey maya Pakal, que lo muestra sentado en algo que parece ser una nave en pleno vuelo. La arqueología oficial dice que esta imagen no es otra cosa más que el ascenso de Pakal del inframundo. Verán, esto podría tener mucha consistencia si no fuera por el hecho de que hace unos años unas personas replicaron físicamente la imagen de la lápida de Pakal y demostraron que básicamente esto es muy parecido a una cabina de una nave espacial. Hasta la postura coincide con los astronautas contemporáneos. No es tan difícil de masticar las metáforas que existen en el mundo antiguo, ¿no lo creen? Como podemos observar, las vimanas, a pesar de ser los vehículos voladores más detallados de la antigüedad, no son los únicos mencionados en la historia antigua. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se han empecinado en eclipsar estos orígenes de la humanidad? No lo sabemos, pero definitivamente debe haber algo muy turbio detrás de todo. La historia de los círculos de fuego egipcios proviene de un documento de este imperio o civilización conocido como Papiro Thuli. Este papiro fue descrito en detalle por el erudito egiptólogo y noble italiano Boris de Rachwils. Este personaje de renombre afirmó haber encontrado el documento original egipcio entre los papeles del profesor Alberto Thuli, antiguo director del Museo Egipcio del Vaticano. Según Rachwils, el estilo de escritura indica que el papiro Thuli era parte de los archivos reales de Tutmosis III,
quien reinó entre el 1480 y el 1425 a.C. Aquí un fragmento de su descripción. En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida se encontró que un círculo de fuego venía del cielo. Aunque no tenía cabeza, el ancho de su boca tenía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo, alrededor de 46 metros, y un rod de altura. No tenía voz. Sus corazones se confundieron, entonces ellos se echaron sobre sus vientres. Ellos fueron donde el rey para reportarlo. Su majestad ordenó: ha sido examinado. Su majestad meditó sobre lo que pasó, que estaba escrito en los rollos del papiro de la Casa de la Vida. Ahora, después de algunos días, estas cosas eran más numerosas que nunca. Resplandecían en el cielo más que el sol en los límites de los 4 pilares del cielo. La posición de los círculos de fuego era poderosa. La armada del rey se quedó mirándolos y su majestad estaba en medio de todo. Fue después de la cena, inmediatamente después. Ellos, los círculos de fuego, se elevaron hacia el sur. Pescados y aves cayeron del cielo. Fue una maravilla nunca ocurrida desde la creación de la tierra. Causó que su majestad trajera incienso para pacificar el hogar. Lo que pasó en el libro de la Casa de la Vida será recordado por la eternidad. Boris de Ratschwils realizó la traducción del papiro Tuli, pero no conservó el documento sino solo una copia del mismo en jeroglífico. Sin una prueba contundente de la existencia del papiro y como consecuencia del increíble contenido del reporte, fueron pocos los egiptólogos que aceptaron el relato traducido por Ratschwils como genuino. Al día de hoy, el papiro Tuli sigue perdido y existe una fuerte controversia sobre su autenticidad. Es lamentable que no se haya podido encontrar el papiro original, puesto que esto impide que expertos en paleografía examinen el tipo de escritura, impide que se examine químicamente la tinta, e impide que se realicen estudios de carbono 14 al papiro en sí mismo. Alrededor del año 2000, el reconocido investigador de ovnis R. Cedric Leonard encontró una rara copia de la versión jeroglífica del papiro Tuli en una biblioteca. No era el original, solo era una copia en lenguaje jeroglífico del papiro. Cedric Leonard decidió realizar su propia traducción, pues quería confirmar que círculos de fuego era la traducción más precisa para lo que supuestamente habían visto los egipcios durante el reinado de Tutmosis III. Según la traducción de Leonard, los egipcios no se referían precisamente a círculos de fuego, sino a discos ardientes. Los signos jeroglíficos traducidos como círculos de fuego son AA-XET en egipcio. Es interesante destacar que el signo que ha sido traducido como círculo es el signo normal para isla, pero estas particulares islas están consistentemente localizadas junto al texto en el cielo, lo que descarta cualquier idea de que éstas sean islas normales. En todo caso, el texto parece indicar un disco sólido en lugar de simples círculos sin nada en el centro. Siendo este el caso, en lugar de círculo yo creo que disco es la mejor traducción. Es más, el término determinativo egipcio para fuego nos indica que estos eran discos ardientes. Cedric Leonard nos presenta su versión corregida del texto del papiro Tuli. En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida se encontró que un extraño disco ardiente venía del cielo. No tenía cabeza. El ancho de su boca emitía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo, alrededor de 46 metros, y un rod de ancho. No tenía voz. Vino hacia la casa de su majestad. Sus corazones se confundieron con esto, y ellos se echaron sobre sus vientres. Ellos fueron donde el rey para reportarlo. Su majestad ordenó que los manuscritos localizados en la Casa de la Vida fueran consultados. Su majestad meditó sobre todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Después de algunos días, ellos, los discos, se volvieron más numerosos que nunca en el cielo.
brillaban en el cielo más que el sol y se extendieron a los límites de los 4 pilares del cielo. Poderosa era la posición de los discos ardientes. El ejército del rey se los observó con su majestad en el medio. Fue luego de la cena que los discos ascendieron aún más en el cielo hacia el sur. Pescados y una variedad de aves cayeron desde el cielo, una maravilla nunca antes vista desde la creación de este reino. Su majestad pidió que se trajera incienso para calmar el corazón de Amon-Ra, el dios de las 2 tierras, y se ordenó que el evento fuera registrado por su majestad en los anales de la Casa de la Vida para ser recordado por siempre. Hay que tomar en cuenta que los egipcios, como muchas otras civilizaciones antiguas, eran expertos observadores del cielo. Podemos decir que, en relación a la astronomía, una civilización pasa primero por el periodo de adoración, en el que los fenómenos astronómicos son vistos solamente como acciones o advertencias de los dioses. Luego, se empieza a utilizar la astronomía para fines terrenales, como la agricultura o la navegación. Finalmente, se estudia el movimiento de los astros con el objetivo de acumular conocimiento. Los antiguos egipcios comenzaron en la etapa de adoración y llegaron al nivel de construir varios de sus templos con evidentes orientaciones astronómicas. Para el 1500 a.C., los egipcios ya habían avanzado sus conocimientos astronómicos considerablemente. No es muy probable que los sucesos relatados en el papiro Tuli se refieran a algún tipo de fenómeno natural como meteoritos o estrellas fugaces. Los egipcios eran expertos observadores del cielo, y si se referían a un objeto de una forma tan singular como discos ardientes, es porque nunca lo habían visto antes. El relato de los escribas de la 8ª dinastía parece referirse a lo que ahora conocemos como platillos voladores u ovnis. Brillan como el sol, se mueven en grupo, no hacen ruido, tienen forma circular, no tienen protuberancias evidentes. Puede que este relato se haya referido a un fenómeno natural, pero tendría que haber sido uno extremadamente raro. El único detalle que no coincide perfectamente es el olor que emitía el primer disco mencionado en el relato egipcio. Si los discos ardientes eran realmente un grupo de naves extraterrestres, ¿por qué habrían decidido visitar Egipto? Al igual que estos relatos, existen muchísimos, no del mismo calibre, pero sí son muy similares alrededor del mundo, que pertenecen a otras civilizaciones como la sumeria, la maya, la inca, pascuense, etcétera, etcétera. El problema es que la mayoría de la gente siempre se lo toma a la ligera, y con interpretaciones que siempre se inclinan por ofrecer respuestas a fenómenos climáticos. En fin, es interesante que se les den varios giros a todos estos relatos o escrituras antiguas, ya que esto nos ayuda a entender de muchas maneras lo que para los estudiosos o investigadores oficiales, entre comillas, es un asunto sin mucha relevancia. ¿Qué opinas tú? Espero tu comentario. Muchas gracias y hasta pronto.